en este video vamos a determinar los puntos máximos y mínimos de la siguiente función, usando el criterio de la primera derivada. Recordemos qué es un punto crítico. Una función, por ejemplo esta, tiene máximos y mínimos. Aquí identificamos un máximo, aquí un mínimo, aquí un máximo, aquí un mínimo. Esto sería un máximo. Este no es un máximo ni un mínimo. No es un punto crítico. ¿Por qué no es un punto crítico? Para que exista un punto crítico, la derivada en las cercanías de ese punto debe de cambiar. Por ejemplo, en este punto crítico que aparece aquí, la derivada antes del punto, la cual representa la pendiente de una recta tangente en cada uno de esos puntos, o sea, una pendiente así, una pendiente así. Esta pendiente, como pueden ver, es creciente, o sea, es positiva. Y después de este punto, las pendientes son decrecientes, o sea, negativas. Un máximo ocurre cuando la pendiente antes del punto cambia de un valor positivo a, después del punto, a un valor negativo. Ese sería un máximo. Un mínimo ocurre lo contrario. La pendiente antes de las rectas tangentes a los puntos, o sea, antes del punto, la pendiente es negativa y después del punto, la pendiente es positiva. Se trata de un mínimo. Si cambia de menos a más, es un mínimo. Si cambia de más, de un valor positivo a un valor negativo, se trata de un máximo. Pero resulta que aquí la pendiente de todos estos puntos, como las rectas son crecientes, sus pendientes son positivas. Y después de este punto, pues sigue siendo positiva, así que no es un punto crítico, ese que está ahí. Muy bien, pues vamos a encontrar primero los máximos y mínimos, los puntos críticos y después a determinar si se trata de un máximo o un mínimo. Y para ello, pues hay que sacar la primera derivada. Vamos a encontrarla y ¿qué tendríamos? 3x cuadrada menos 12x menos 36. Esa es la primera derivada. Si igualamos a 0 a la primera derivada, 3x cuadrada menos 12x menos 36, si igualamos a 0 a la primera derivada, los valores de x o el valor de x que cumpla esta condición será el que corresponde a un punto crítico. Porque un punto crítico, o sea, un máximo o un mínimo, es aquel donde la primera derivada es 0. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues porque en este punto la recta tangente tiene una pendiente de 0. Mientras antes de este punto las pendientes son positivas o negativas, en ese punto exactamente la pendiente es 0. Muy bien, entonces, ¿qué valor de x cumple eso? Como podemos ver, pues es una ecuación cuadrática, vamos a resolverla. Y como todo es divisible entre 3, vamos a dividir todo entre 3. Muy bien, vamos a resolverla. Perdón, aquí era un cuadrado. Dos binomios con un término común, buscamos los números que cumplan esa condición. Y sería 6 y 2. Muy bien, primera solución, cuando esto se hace 0. Segunda solución, cuando es el otro binomio el que se hace 0. O sea, cuando x es igual a 6 y cuando x es igual a menos 2, se cumple que esta función es 0. Para este punto x igual a 6 y para este punto x igual a menos 2, la primera derivada es 0. Por lo tanto, corresponde a un punto crítico. ¿Será un máximo o un mínimo? Pues vamos a evaluar cada una de ellas analizando el punto x igual a 6. Vamos a analizar qué pasa antes de ese punto y después de ese punto con la derivada. Así que escojamos algún valor arbitrario que sea abajo y después y arriba de él. Por ejemplo, x igual a 5. ¿Y por qué no? X igual a 7 puede ser realmente cualquier valor, 5.5, 5.9, o 7.1, o 6.05. No importa cuál, lo escojamos un entero que es más sencillo de manejar. Muy bien, entonces, analicemos qué pasa con la derivada en este punto, en x igual a 5. ¿Cuál fue la derivada? Aquí teníamos la derivada. 3x cuadrada menos 12x menos 36. A ver, lo vamos a escribir otra vez para no equivocarnos.
3x cuadrada menos 12x menos 36. Esa es la primera derivada. ¿Cuánto vale entonces esta función primera derivada en x igual a 5? Vamos a sustituir x igual a 5. Menos 36. F' de 5. Que tendríamos 5 al cuadrado, o sea, 25 por 3. ¿Cuánto es 25 por 3? 75. Menos 12 por 5, que son 60, menos 36. F' de 5 es igual a 75 menos 60, son 15 menos 36. F' de 5 es igual a menos 21. Observamos que la primera derivada es menor a 0, es negativa. Vamos a ver qué pasa en x igual a 7. Si f' de x se evalúa en 7, vamos a evaluar en 7, donde se encuentra x ponemos 7. F' de 7 es igual a 3 por 49 menos 12 por 7 sería 84. Menos 36. F' de 7, ¿quién sería? Ahora vamos a hacer la multiplicación. 9 por 3, 27. 4 por 3, 12 y 2, 147. Menos 84, menos 36. F' de 7 sería, luego se ve que esto es positivo, sería 27. Positiva. O sea, la derivada cambió de un valor negativo a un valor positivo. Entonces, ¿de qué se trata? Observamos, bueno, vamos a ponerlo aquí. Este sería un mínimo, esto sería un máximo. Un mínimo, las rectas cambian en su pendiente de ser negativas a ser positivas. Y en un máximo, de positivo a negativo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Cambió de negativa a positiva. O sea, tenemos este caso, es un mínimo. X igual a 5, perdón, x igual a 6, que es este punto, es un mínimo. Muy bien, ¿y cuánto vale su ordenada? Si este punto es un 6, ¿cuánto vale f de 6? F de 6, ¿cuánto valdría la función en 6? F de x, vamos a ver cuánto vale f de x, no la de primera derivada, ¿verdad? Sino la función. Esto es f de x. X cúbica, a ver, vamos a copiarlo. Eso es f de x. Entonces vamos a sustituir en x igual a 6 para ver la ordenada de este punto. 6 al cubo menos 6 por 6 al cuadrado menos 36 por 6 más 7. F6. Bueno, aquí para no hacer toda la operación igual nos damos cuenta que 6 a la 1 por 6 a la 2 es 6 a la 3. Esto 36 por 6, ¿cuánto sería? 216 más 7. Este se va con este y f de 6 es igual a 7. Entonces, el punto mínimo está en el punto donde x vale 6 y y vale... a ver, tenemos un error ahí. Menos 206 más 7 son menos 209. Entonces, este sería el mínimo. Bien, ya encontramos el mínimo. Vamos a ver el otro punto. Hay un mínimo en x igual a 6 donde
f de x vale menos 209. Ese es un mínimo. Y cuando x vale menos 2, tendríamos el valor mayor de f de x. Analizando ahora el otro punto, que es un punto crítico. Analizando x igual a menos 2. Recuerden, para saber si se trata de un mínimo o un máximo, hay que monitorear la derivada antes y después de ese punto. Entonces vamos a proponer, esto es arbitrario, x igual a menos 3, que esté antes, y x igual a menos 1, que es más grande. F' de x, no olvidemos quién es la derivada. A ver, por aquí la obtuvimos. Aquí está la derivada, la vamos a copiar para que sea más fácil para nosotros. Aquí la tenemos. Ahí está la derivada. Entonces, vamos a ver cuánto vale la derivada en x igual a menos 3. Menos 3 sería 3 por menos 3 al cuadrado, menos 12 por menos 3, menos 36. Esto sería 9 por 3, 27, más 36, menos 36. Bueno, este se va con este y esto fue 27. O sea, la primera derivada antes de ese punto resultó positiva. Y después del punto, vamos a evaluar en menos 1. En lugar de x ponemos menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, menos 36. Esto sería 3 más 12 menos 36. F' de menos 1, entonces, ¿quién sería? 15 menos 36 menos 21. Entonces ahora la derivada fue negativa. Y como cambió de positivo a negativo, o sea, teníamos pendientes positivas antes del punto y después del punto tenemos pendientes negativas. En este caso, como podemos ver, se trata de un máximo porque así se cumplió. De positivo cambió a negativo. Antes del punto las pendientes fueron positivas, o sea, la primera derivada, y después del punto negativas. Se trata entonces de un máximo. Vamos a identificar ese punto, vamos a encontrar la ordenada de ese punto para tener completa la coordenada. En x igual a menos 2. Entonces, f de x, ¿cuánto vale en x igual a menos 2? La duda entonces es cuánto vale la función en menos 2. Y para eso, pues aquí tenemos a la función. No es su derivada, ¿verdad? Es la función. La derivada nada más nos sirvió para analizar si se trataba de un máximo o de un mínimo. Y ya que lo encontramos, pues simplemente estamos investigando el valor de y. O sea, sabemos que es un máximo, pero ¿cuánto es ese valor? Que es un máximo. Entonces, f de menos 2 sería, cuando x vale menos 2, hay un máximo, pero ¿cuánto tendría de valor ese máximo? Menos 2 al cubo, menos 6 por menos 2 al cuadrado, menos 36 por menos 2. Estoy sustituyendo x igual a menos 2. Esto sería 4
más 7. ¿Esto cuánto sería? F menos 2 es igual. 72 más 8. Tendríamos 80. 87. Menos 24. F de menos 2 es igual a, vamos a restar, esto es 63. Así, cuando x vale menos 2, y o f de x vale 63. Y recordemos que esta coordenada corresponde a un máximo. Bueno, pues gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.